honrar a Dios. Hogares sumamente bendecidos. Si uno dijera que la bendición de un hogar depende en buena parte de la obediencia de quienes lo componen, de repente habría quien pensara que se trata de una exageración. Sin embargo, es así. Dependiendo de la obediencia que muestren sus miembros, así vendrá también la bendición. ¿Obediencia a quién? A Dios. En otras palabras, en la medida en que usted obedezca a Dios como familia, en esa medida usted también va a tener un hogar sumamente bendecido, ¿verdad? Entonces vean que ahora ya no le hablo solamente de usted, le hablo de su familia completa. Deber tener toda la familia buscando al Señor. En el caso particular de la lección que vamos a ver, vamos a observar que la obediencia de los hijos, pero la vamos a llevar a un grado más alto que obediencia, la vamos a llevar a la honra. Porque es que ayer vimos obediencia y después la Biblia, es que la Biblia como que habla en la primera parte dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿verdad? Y dice, porque esto es justo. Y luego sube la gradita. ¿Cómo? ¿Sube la gradita? Sí, hay otra gradita, vean. Luego le dice a los hijos, honra, ya no obedezca, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una lectura sencilla de este versículo, sin profundizar mucho, ya parece traer muy buenas noticias para los hijos obedientes y los hijos que quieren honrar. Pero hay más que eso en ese versículo. Vamos a revisarlo. Lo primero que veremos esta noche es que un hogar sumamente bendecido tiene hijos que, anota allí, honran a sus padres, tal como nos decía el versículo. Honran a sus padres. Es interesante que después que la Biblia nos dijo que los hijos deben obedecer, ahora, como les decía antes, suben un escalón y les pide que honren a sus padres. Hacemos un zoom al versículo, ¿verdad? Y nos vamos a la primera parte. Esa parte dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por encima de quién? De cualquier otro personaje, ¿verdad? ¿Por encima de mis amigos? Sí. Sí, por ejemplo. Esa palabra honrar, le pongo aquí porque eso suele confundir mucho. Se le suele confundir con obediencia. Veamos rápidamente lo que quiere decir. Viene de la voz griega timao, que significa literalmente, escuche qué significa, premiar. Honrar significa premiar, dar atención, reverenciar, brindar un alto valor a. Eso significa honrar. Entonces vean que ya aquí quedó de lado la obediencia. La obediencia estaba en el primer versículo, el primer escalón. En el segundo, a los hijos se les sube un poquito el listón y se les dice, premie a sus papás. Ahorita vamos a ver de qué manera. Denle la atención debida, reveréncielos y téngalos en alto valor. ¡Wow! Eso dice honrar. Eso dice honrar. Por eso es que no lo debemos confundir con obedecer, porque lleva un poquito más de cosas. Entonces podemos desde ya sacar algunas lecciones prácticas para guiar a los hijos respecto a cómo honrar a los padres. Veamos esas lecciones prácticas ahora mismo. Primero, hijos, premie a sus padres con una escucha atenta de sus consejos. Premielos con una escucha atenta. ¿Por qué es un premio para los padres? Porque usted no sabe lo felices que nos hace sentir eso, ¿verdad? Ponga atención cuando su papá le habla, cuando su mamá le habla. ¿Por qué? Porque ahí dice Proverbios 13:18 lo que pasa si no. Pobreza y vergüenza. ¿Suenan bien esas dos palabras? No, pues no, ese versículo como que empezó mal. Pobreza y vergüenza. ¿Para quién? Vamos a ver. Tendrá el que menosprecia el consejo. Ya no me aconseje, tengo ese menor valor, eso no importa. Pobreza y vergüenza le espera a usted. Mas el que guarda la corrección, oiga qué interesante, recibirá honra. Usted honra y recibe honra. Vea qué interesante, ¿verdad? Negocio completo, qué bueno, ¿no? Honre a sus papás premiándolos con la atención. Segundo, valore a sus padres apreciando los esfuerzos que hacen por usted. Valore. Hay gente que dice, hasta que yo me casé, hasta que tuve mis hijos, pude entender. No hay que esperar tanto. No hay que esperar tanto para darse cuenta que cuesta llevar el alimento a la casa, por ejemplo.
que cuesta pagar su colegiatura, que cuestan las prendas, las ropas que usted usa. No hace falta mucho. O sea, usted no ocupa tener esposo, esposa, tener hijos para darse cuenta de eso. Joven, puede darse cuenta ya mismo y valorar el esfuerzo que hacen sus papás. Vean qué interesante este versículo, Proverbios 23, 22. Pongan atención porque aquí menciona dos tiempos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Dos tiempos diferentes hay ahí. Antes de que usted naciera, a eso se refiere cuando usted lo engendraron. Y después dice, cuando tu madre envejeciere, ya usted ha avanzado un montón en edad, ¿verdad? Desde que usted nació hasta su edad presente, que posiblemente significa ya una edad madura, porque ya su madre ha envejecido. Es decir, toda una vida de papi y mami ahí con usted, toda una vida. Y la palabra de Dios dice, cuidadito con menospreciarlos cuando llegan a viejos. Cuidadito, ¿verdad? Porque toda la vida se la pasaron trabajando por usted. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con ahorrar también. Valore estas cosas. Tercero, brinde atención a sus padres, cuidando su relación con ellos. La frase que hay que anotar ahí en la primera línea es: brinde atención a sus padres, cuidando su relación con ellos. Cuide la relación con sus papás y hijos. A veces, como les decía antes, los hijos tienen la idea de que se pueden comportar como sea, no importa, los papás van a entender. No funciona de esa manera. Usted necesita de verdad poner mucha atención y desarrollar una bonita relación con sus papás. Desarrolle una bonita relación. Usted dice, qué raro, pastor. Yo siempre he escuchado que eso se le pide a los papás. No, pero ahorita se lo está pidiendo a los hijos. ¿Se acuerdan dónde empezamos? Honra a su padre, ¿se acuerdan? Entonces, se le pide a los hijos. ¿Cómo lo sabemos? Vea el versículito ahí, 27:11 de Proverbios. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Qué interesante versículo. Interesante versículo. Vamos, hay que ir un poquito más despacio, ¿verdad? Sé sabio, hijo, sea sabio, piense, analice, revise, nútrase con la Biblia, ¿verdad? Y eso va a traer alegría a mi corazón, ¿sí, papá? Pero además dice una partecita al final: tendré que responder al que me agravie, al que venga a decirme cosas respecto a usted, respecto a su educación, respecto a sus modales, respecto a la manera en que usted se comporta. Y yo voy a tener que responderle. Voy a decir, no, de ninguna manera, mi hijo es un hijo sabio, no un hijo que avergüenza, es un hijo que tiene una excelente relación conmigo. Qué tremendo cuando no es así, ¿no? A eso es a papá, mamá lo mandan a llamar de la escuela o del colegio. Y papá pregunta, ¿qué me van a decir en el colegio? ¿Qué es lo que va a pasar? El hijo siempre dice ser inocente, ¿verdad? No, papi, no fue culpa mía, ¿verdad? Hijo, asegúrese de salir inocente, porque usted es un hijo que alegra el corazón de sus padres. ¿Amén? Alegra el corazón de sus padres. Tome tiempo entonces para honrar a sus padres, hijo. Premie, valore y brinde atención. Esas son las tres palabritas que van ahí al final. Premie, valore y la última frase, brinde atención. También vamos a ver como segundo que un hogar sumamente bendecido tiene alta estima por la Biblia. Tiene alta estima por la Biblia. Yo quiero enfatizarle algo aquí. Cuando el versículo de Efesios 6 entra de lleno con los hijos, no lo hace en el espacio estelar, lo hace en medio de algo. Ese algo se llama familia. A veces cuando leemos esos versículos, cargamos contra los hijos. ¿Vio? Ahí dice. No, pero ese hijo no vive ajeno a un hogar, vive en un hogar. Y en ese hogar, para que se cumpla lo que está pidiendo la Biblia, deberían haber ciertas cosas. Una de esas, una alta estima por la Biblia. Alta estima. Podría bien suceder que al leer la porción no tuviésemos el correcto, apunta ahí, enfoque. El correcto enfoque, que se trata de la palabra de Dios.
sus mandatos, sus promesas, cada una de sus líneas debe ser tenida en la más alta estima. Observe cómo lo dice el versículo. El versículo dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? Esto no es ningún cuento, no es ninguna historieta. No, está diciendo la Biblia, es un mandamiento mío, dice el Señor. Y trae una promesa de vida, ¿verdad? Es un mandamiento. Si como padres, escuche esto, e hijos, viéramos lo que está escrito acá con el necesario temor a Dios, entonces nos daríamos cuenta que se trata de una cuestión a la que hay que darle prioridad máxima. Prioridad máxima. Quiero que mis hijos me honren, la Biblia tiene que estar en sus corazones. La Biblia tiene que estar en sus corazones. ¿Qué tal si yo le digo, hijo, hónrame? ¿Por qué? Porque es un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿No lo conozco? ¿Nunca me lo han dicho? ¿Nunca lo he leído? ¿En dónde sale eso? Entonces, por eso le decía, esto no está sobre la base de nada, ¿verdad? Está sobre la base de una familia que está poniendo la Biblia en alta estima. La Biblia en alta estima. La Biblia en alta estima. No el celular en alta estima. No la tablet en alta estima. No las series en alta estima. La Biblia en alta estima. Los hijos saben entender cuando la Biblia es importante para usted. ¿Qué tal si le hiciéramos una encuesta a los hijos suyos? Y le dijéramos, anote qué es lo más importante para sus papás. Es más, ¿qué tal si planteamos diferente pregunta? Anote qué es lo que más hacen sus papás. Dirían ellos, oh, se la pasan leyendo la Biblia. Leen demasiado la Biblia, la estudian, ¿no? Tal vez usted no querría que se revele lo que esa encuesta diría. Entonces, ahora se la voy a aplicar, como dicen los muchachillos, ¿verdad? Entonces, si para usted la Biblia no tiene ninguna importancia, no le exija a sus hijos que lo tengan para ellos. Porque lo que está pidiendo ahí es algo bíblico, pero algo bíblico que usted tiene que inculcar, no es mágico. Tiene que inculcarlo. Es una verdadera desgracia, vea cómo se lo pongo ahí, es una verdadera desgracia para la familia tener miembros que no se dan cuenta que sus acciones afectan al resto. Por eso es tan preponderante que nos pongamos en el asunto de darle a la Biblia el lugar que se merece en nuestras vidas. Veamos algunas cosas que estropean. Pónganle mucha atención a estos versículos que vamos a ver, por no tener la Biblia donde debe estar. Cosas que pasan en algunas familias, porque la Biblia no está donde tenía que estar. Veamos algunas. Por ejemplo, familias, apunte allí, derrotadas. Familias derrotadas y metidas en problemas. Familias derrotadas y metidas en problemas por no tener la Biblia en alta estima. Una Biblia que se lee, que se abre, que se estudia, un consejo práctico que se aplica, no nos pasa. Pero vea qué desgracia de familia la que nos relata Proverbios 19:13. Observe. Dolor, ya empezamos con algo difícil. Dolor es para su padre el hijo necio. Ya aquí la Biblia nos está diciendo que aquí hay un papá dolorido y que hay un hijo necio. Ya eso ya nos relata una familia complicadita. Y gotera continua las contiendas de la mujer. Para terminar de sellarlo, ¿verdad? Un hogar de pelea, un hogar de contienda, un hogar con un hijo necio y un hogar lleno de dolor. ¿Ese le gustaría a usted que fuera su hogar? No, ¿verdad? Nadie en sus cinco sentidos pediría su hogar. Es más, nadie querría vivir en un hogar así. Pero uno labra el hogar que tiene. Escúcheme. Uno labra el hogar que tiene. Se la dice, estoy cansado. Sí, está bien estar cansado. Hay que empezar a trabajar para cambiarlo. Y lo que estamos diciendo esta noche es que si usted de verdad quiere cambiar, aquí tiene que empezar. Aquí tiene que empezar. Este libro tiene que empezar a abrirse más en su casa. Devocional diario, devocional de los hijos, devocional suyo, devocional familiar. Llámelo como usted quiera llamarlo. Este libro tiene que abrirse más, leerse más, buscarse más. ¿Amén? Amén. Familias amargadas y cargadas de pesadumbre. Vean que yo no le estoy relatando aquí nada que la Biblia no diga, ¿verdad? La Biblia es la que nos está diciendo estas familias. Familias que están amargadas
y cargadas de pesadumbre. Veamos esta otra familia, en Proverbios 17, 25. Proverbios 17, 25. Dice la Biblia, el hijo necio es pesadumbre de su padre. Otra vez el hijo necio. ¿Cuántos quieren tener un hijo necio? ¿Qué hay que hacer para tener un hijo necio? Más bien es que hay que dejar de hacer para tener un hijo necio. Deje de educarlo en la palabra del Señor y ahí se va a ir formando. Déjenlo para que usted vea. Y ahí le va a salir un burlador, un escarnecedor, un simple. Hay varios ahí, ¿verdad? Algunas de esas modalidades le queda, ¿verdad? El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz, a su mamá. Aquí está la familia otra vez. Una familia amargada, un papá obstinado con peso, porque hay un hijo necio en casa. ¿Hasta qué edad, pastor? ¿En serio usted cree que la edad es importante aquí? ¿Será que la necedad se quita con la edad? Hay gente que dice, las canas son señal de sabiduría. No funciona así. Las canas en la cabeza de una persona temerosa de Dios son señal de sabiduría. En otras cabezas son simplemente un necio con canas. Eso es todo, ¿verdad? Así que podría suceder que en un hogar se extienda la amargura de por vida. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Dónde empezamos? Empezamos aquí. Aquí es donde usted trabaja para que esto no pase. Tercera, familia mutiladas y menoscabadas por la culpabilidad. Este versículo vayan a buscar. Proverbios 30. Yo sé que, como les decía antes, que los tenemos ahí en el folleto y me gusta a veces más porque están marcados en negrita para hacer el énfasis. Pero quiero que busque este en su Biblia para que lo marque. Porque este fue el que le dije ayer que tenía una muy mala noticia para los hijos. Y quiero explicarle por qué es tan mala la noticia. Usted lo puede buscar ahí y lo marca. Dice la Biblia, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué querrá decir eso? Ahora, aquí no se refiere a un ojo, ¿verdad? Sí, como un ojo gigante, que no, se refiere al ojo que está en alguien. ¿En quién? En el hijo. Cuando dice el ojo, se refiere al ojo del hijo. ¿Por qué? Porque habla de que es su papá. Y nos dice varias cosas. Dice que se burla, escarnecer es burlarse. Se burla de su papá. Y tienen menor valor, eso es menospreciar la enseñanza que su mamá le da. Y entonces dice, los cuervos de la cañada lo agarren y lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Pero cuando dice lo saquen, si usted recuerda cuál era el verbo, perdón, cuál era el sujeto, era el ojo. Ahí le puse por qué. Vea abajo. La idea aquí es que las personas, al ser sentenciadas a la muerte, eran colgadas en madero donde pasaban durante el día. Esa historia nos la cuenta Deuteronomio 21, 18 al 23, ya vamos a ir allá. Si bien los cuerpos eran quitados por la noche, ya para aquel entonces los cuerpos habían hecho de las suyas con los ojos y las águilas con parte de la carne. Era rapidito, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Qué comer? ¿Verdad? ¿Qué comer? Vamos a Deuteronomio 21. Yo no sé si a alguien le gustaría ser un hijo mal portado en este tiempo. De Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, 18 al 23. Vean lo que le acabo de relatar ahí en pocas palabras, pero véanlo aquí en la Biblia. Me interesa que lo tenga, que lo lea y que lo marque. De hecho, sería bueno imprimirlo y ponerlo en grande en la sala, ¿verdad? Para decir, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no los obedeciera, este es un bien rebelde, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. No es un hijo pequeñito, ¿verdad? O sea, hubo un tiempito para educarle, para que se compusiera. Ya este es un hijito grande, ¿verdad? Entonces el papá dice, ya tiene más de 18, ya yo no voy a hacer nada. Vive bajo su techo. Tiene que seguir trabajando con él. ¿Ok? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de medio de ti, todo Israel lo oirá y temerá. Y aquí viene la costumbre. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, como el que acabamos de leer,
y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué le parece? Cuidado, cuidado. Como siempre digo, hijos, cuidado con salir de circulación antes de tiempo. En resumen, hemos visto lo que pasa a las familias que no tienen en alta estima la palabra de Dios. Son lo contrario de una familia sumamente bendecida. Compare con esta otra porción, Salmo 128, 3 al 4. Aquí habla de bendición, habla de mucha bendición. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esa es una excelente porción para estudiar, por cierto. Una familia sumamente bendecida. Usted une el Salmo 127 con el 128 y se topa con que hay una familia que tiene todos los elementos de la bendición de Dios. Ahí le puse, ¿cómo lograr amor por la Biblia, pastor? Tome tiempo diario. En realidad no es importante qué tanto lea, como que lo haga constantemente. A esa persona dice, voy a leer la Biblia. Ya me lo propuse. Y el primer día, como digo, siempre leen 10 capítulos. Y nada más ese día leyeron. Y no vuelven a leer todo el año. ¿No era mejor haber leído 5 versículos, pero hacerlo constantemente todos los días? Vea lo que le voy a decir. Vea lo que le voy a decir, para que usted me diga si no es cierto. ¿Será que leer 10 versículos diarios es un gran peso? ¿Cuánto tarda uno leyendo 10 versículos de la Biblia? Deme un cálculo. ¿No tiene idea? 2 minutos. 2 minutos porque usted lo va a leer muy detenido. Si usted lo lee normal, 1 minuto. Tal vez menos. Digamos que 2 minutos usted lo leyó detenido, poniendo atención. Ahora le pregunto, ¿no tiene 2 minutos para el Señor todos los días? ¿Cuánto tarda usted revisando un video que es absolutamente irrelevante? Absolutamente irrelevante para la vida. Tarda más, ¿verdad? Ahora usted mira, pastor, 2 minutos es una tontera, yo puedo dedicar más tiempo. Bueno, amén, léele entonces, ¿verdad? Lo que estoy diciéndole es, empiece, con poquito. Empiece preguntándole a sus hijos, hijo mío, ¿ya leíste la Biblia hoy? ¿Leíste la Biblia hoy? ¿Leíste la Biblia hoy? ¿Leíste? ¿No leíste? Cada uno metido en la Biblia, cada uno metido en la Biblia, cada uno. Qué bonito cuando nos sentamos a la mesa y podemos conversar de lo que leímos hoy en la Biblia. Amén. Qué bonito, acostúmbrese, que no pase un día sin que usted lea la palabra. Tercero, un hogar sumamente bendecido tiene una herencia grandiosa. Esta me encanta, es el punto más determinante de la enseñanza de hoy, porque al final de cuentas, cuando la Biblia dice en Efesios 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, está hablando de su herencia, está hablando de sus hijos, de eso que está hablando. Usted se va a morir, a menos que el Señor venga antes, y ellos siguen. ¿Qué esperaría usted para ellos? Lo mejor, ¿no? Lo mejor. Gócese en el hecho de tener una familia bajo la cruz de Cristo. Ponga allí, cruz de Cristo. Porque de fijo usted tiene la bendición de contar con una posteridad grandiosa. Si es así, ¿verdad? Si es así. Si no es así, siga trabajando, buscando que su familia esté bajo la cruz de Cristo. Casi siempre ese versículo es estudiado desde la óptica de lo que significa para el hijo, es decir, que le va a ir bien y que vivirá muchos años. Pero visto desde la óptica de la familia a la que pertenece, se convierte más bien en promesas cumplidas. Vamos a ver qué promesas. Cuando el hijo está honrando a papá y mamá porque le dimos las condiciones de familia para que lo hiciera, se cumplen estas promesas, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra es el cumplimiento de estas promesas. ¿Cuáles promesas, pastor? Veamos 3, solo 3 que sacamos. Primero, hijos dichosos por padres íntegros. Como usted actuó bien, usted actuó con integridad. ¿Qué es lo que va a pasar con usted? Lo que dice Proverbios 27. Camina en su integridad el justo.
sus hijos son dichosos después de él. Pastor, ¿y esta promesa qué? Aplican restricciones. Solamente si usted camina en integridad. Yo no camino en integridad, pastor. No es para usted esa promesa, entonces. No es para usted. Sus hijos no serán dichosos después de usted. Camine en integridad, haciendo lo que es correcto, como lo que vimos hace un ratito. Segunda, bendiciones hasta para los nietos. Ponga ahí nietos. ¿Estoy pensando en los nietos? No, estoy pensando en los nietos. Pero aquí dice que hasta los nietos van a ser bendecidos. Vamos a ver. El bueno, ¿quién es el bueno? Debiera ser usted. Debiera ser usted. El que califique. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Herederos. Herederos. Deje herederos. De una herencia de integridad, de una herencia que le recuerden a usted. ¿Sabe qué me asombra a mí de los reyes? Que muchos de esos reyes decían, se comportaron como David. Y algunos de esos reyes decían, se comportaron como David cuando era el rey de la generación 12ª, 13ª, 14ª. Habían pasado cientos de años y todavía seguía calando el hombre conforme al corazón de Dios. Una herencia y esperanza para los hijos. Ponga ahí hijos. Esperanza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Quién es el que aquí está mostrando el temor de Jehová? Los padres. ¿Y quiénes son los que se llevan la esperanza? Los hijos. Usted muestra temor al Señor, hace las cosas bien, sus hijos son bendecidos después. Quería que eso le quedara muy claro con este versículo, porque a veces la achacamos contra los hijos sin pensar que hay un contexto para que eso se cumpla. ¿Vale la pena hacer las cosas a la manera de Dios? Ahí le puse una ilustración que siempre me llama la atención porque hacen esta pregunta. Los estudios. Muchas personas parecen implicar erróneamente que dar estudios para profesiones o oficios a los hijos tiene que ser contrario a dedicarse a Dios. Es decir, está bien leer la Biblia para el hijo del pastor. Está bien orar todas las mañanas para el hijo del pastor. Está bien para el que se quiere dedicar a la obra, ir a todos los cultos. Está bien ir a evangelizar para aquellos que quieren trabajar para el Señor. Pero usted no, mi amor. Porque usted quiere ser abogado, porque usted quiere ser ingeniero. Y luego usted tiene un ingeniero impío, que nunca visita la iglesia y que cuando muere se va al infierno. Entonces cuidado, la buena implicación no tiene nada que ver con la otra. Nada que ver. El Señor quiere usarlo donde sea que Él nos lleve y con la profesión que sea que nos dé. Y si Dios lo tiene usted marcado para servirle, pues sírvalo en la iglesia. Y si no, lo tiene marcado para servir en una empresa, pues sírvelo en una empresa. Pero no haga esa distinción, por favor. Y mucho menos meta eso en la cabeza de sus hijos. Tome en consideración que una familia sumamente bendecida no es el resultado de la suerte. ¡Qué suerte tiene! No. ¿Quiere ver la suerte?